Buenas tardes, mi nombre es Gerson Cruz, yo soy de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a desarrollar una actividad de cultura política para saber cuánto sabemos de política nosotros. El día de hoy estoy acompañado de la profesora Amanda Velázquez. Sí, Eh, ¿Su merced es profesora de dónde? fui profesora del Colegio Manuel Cepeda Vargas, Colegio Distrital, que queda ubicado en Kennedy. Genial. Bueno, entonces la didáctica es hacerte unas preguntas para saber cuánto sabemos nosotros como de cultura política. Entonces la primera pregunta es, ¿qué diferencia, similitud y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado, Nación y nación gobierno. y gobierno. Eh, ¿Qué diferencia y similitud, no? Sí, señor. Pues hay más similitud que diferencia, ¿verdad? Porque gobierno, gobierno lógicamente que es lo que el mandatario, los mandatarios, los que nos gobiernan, son los encargados de dictar las leyes, de todas esas cuestiones, ¿no? Eso es gobierno. Nación es el territorio donde estamos nosotros ubicados los colombianos, en este caso. Y nación, pienso que es casi lo mismo que nación, es nación, gobierno y Estado, Y ¿no? Estado, sí, señor. Y Estado. Estado, pues es casi que lo mismo el territorio, El un territorio. Estado. Listo. La otra pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, participación política y democracia. Democracia es como nuestra nación, nuestro gobierno, que somos libres de votar por quien nosotros queramos, ¿cierto? Eh, y participación política es, nosotros no lo hacemos obligado, es como cada colombiano o cada persona de este territorio quiera de verdad participar cuando hay elecciones, cuando hay algo que nos involucra, ¿cierto? A todos los colombianos. Sí, señora. Y la tercera pregunta es, ¿cómo define política? Política. Política es, digamos, todos los acuerdos a, a que llegamos, tanto los, digamos, el pueblo colombiano, como los entes que están allá, que son los que nos gobiernan. Cuando uno está interesado, eso es política, ¿no? Por ejemplo, qué política se está llevando aquí en nuestro estado colombiano, en nuestro gobierno colombiano, qué política, ¿cierto? Es una política que uno participa, pero que muchas veces o la hacen bien o no la hacen bien, o son honestos o son deshonestos. Ya son cosas que se salen de nuestras manos. Claro, sí, señor. Y en un contraste, ¿cuál sería la diferencia entre política y lo político? Política, Y lo político. política es lo que se lleva a cabo, ¿cierto? Y político, político, es algo político cuando sacan los decretos, cuando sacan las normas, ¿cierto? Que nosotros los colombianos tenemos que regirnos por eso para poder vivir, digamos, en comunidad y como el Estado quiera que vivamos nosotros, ¿cierto? Señora, No, excelente. no maltratando las leyes, haciendo caso a las leyes. O sea que lo político es más como de nosotros. Lo político, sí, pienso yo, ¿no? No sé, Claro que sí. pienso yo. ¿Y qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos, pues vuelvo y repito, son como las normas, la, nosotros tenemos así como en una familia o en una institución educativa, hay unas normas, hay unos elementos que hay que acatar, ¿cierto? Entonces ya en la parte política, que es lo macro de una nación, pues nosotros sabemos que también son como las normas, la manera, la convivencia, el seguir todas esas normas que nos están dictando, que se nos están dando los estamentos que es del Poder Ejecutivo, del Legislativo, ¿cierto? Del Judicial, como tener lo más mínimo de esas,
normas de cada estamento político, pienso yo, ¿no? Claro que Así sí. como a grosso modo. Grosso modo, sí, señora. Y la última pregunta es, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? El ser ciudadano es cuando uno tiene una convivencia en una comunidad. ¿Y qué diferencia hay entre ser ciudadano y qué? ¿Y cómo definirías los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, los derechos a los que tiene cada persona, sin salirse de las normas, ¿cierto? Los derechos. ¿Y la qué? ¿Y los deberes? Los deberes, acatar lo que estábamos diciendo antes, acatar qué deberes tengo yo como colombiano, respetar todo lo que digamos, las personas que dictan las leyes, ¿no? Para eso hay diferentes, como digo yo, como niveles, como de lo alto hacia lo más, hacia nosotros ya el común del pueblo, ¿no? Claro que sí. Acatar esas normas para poder vivir bien, ¿sí? Para poder vivir en comunidad, para no faltarle, para no tener que ir por allá, que de pronto que a una cárcel, etcétera, o que nos tengan que extraditar, por ejemplo, lo que está pasando actualmente, ¿cierto? Sí, señora. Sí, eso más que todo es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, señora Amanda. Agradezco mucho. Bueno, por nada. Bueno. Ay, muchas gracias. No, Pero no sé. ya quedó, sigue titrando. O sea, Revise algo si... Listo, vamos a ver. Entonces sería Sí, pausa.